Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, ya tenía muchas ganas de traeros este vídeo, ya sabéis que me encanta traeros cosas diferentes y es que os tengo que presentar esta casa, os la tengo que presentar y es My Geisha. Bueno, My Geisha lo vais a encontrar en Valencia y es una casa de perfumes de lujo que además llevan perfumería árabe y también llevan cosmética coreana. Os voy a dejar aquí abajo el Instagram porque funcionan por Instagram y abajo también en la cajita de información os voy a dejar el número de teléfono por si no tenéis Instagram y os queréis comunicar con ellos por WhatsApp. Lo bueno es que también hacen envíos a otros países, os ponéis en contacto con ellos y ya os dirán. Además, nos han dejado también un código de descuento, ponéis Carlos10 o ya cuando pues pongáis en contacto con ellos para hacer, por ejemplo, lo que sería la compra, ya os aplicarán ese 10% de descuento. Bueno, ¿por qué me ha flipado tanto esta casa, sus perfumes? Y es porque tienen presentaciones extremadamente lujosas. O sea, la gente que está buscando pues fragancias diferentes, que no quiere pues las típicas fragancias de diseñador, si os pasáis por la tienda, o sea, los que os podáis pasar, porque a mí, yo ya lo he dicho más de una vez, tengo ganas de cogerme un tren e irme para allá porque os dejaré alguna foto por aquí de la tienda porque es de lujo total. Ya no solo por los perfumes, sino también el tema este de cosmética, y es porque además los perfumes tienen, o sea, una duración extraordinaria. Cuando oláis los perfumes, o sea, cuando probáis estas cosas, muchas veces pensamos, bueno, todo esto que a veces vas probando, pues los perfumes típicos de diseñador y que parece que hoy en día los perfumes no duren nada. Cuando pruebas este tipo de cosas, entonces piensas, bueno, entonces, ¿lo otro qué es? ¿Un timo? ¿Qué está pasando aquí? Nos están poniendo con el tema este de las cifras y con historias de estas, y no, muchas veces te das cuenta que te vas a otro tipo de perfumería y tienen fragancias que no duran mucho, no, duran iba a decir una palabrota, puñetera barbaridad. Bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, oye Carlos, queremos que pruebes nuestras fragancias, te enviamos alguna muestrecita si quieres para que las pruebes y bueno, estoy completamente, ya no agradecido, porque sí que lo tengo que decir, que cuando te envían algo pues siempre tienes que estar agradecido, sino sumamente encantado de descubrir cosas de estas y después luego de poderos traer cosas de estas que realmente están dando un paso más, ¿no? No es lo típico ni fragancias, os digo, que van a tener pues un aroma pues más característico, sino estos aromas están muy bien, pero además es el tema de la duración, que es lo que os quiero decir. Ellos me enviaron 3 muestrecitas y después luego me enviaron este aceite. Veréis que todo esto son atares, o sea, ellos tienen atares y después luego tienen lo que son los perfumes en concentración altísima. Yo no sé el grado de concentración que tiene eso, pero es una barbaridad. El tema de precios para cada fragancia es diferente, los tenéis todos allí en Instagram y veréis que también depende de las ofertas, depende de la fragancia. Las versiones atares son un pelín más económicas que lo que serían las versiones spray. Os voy a dejar también aquí las botellas porque es que son botellas preciosas. Bueno, y vamos a empezar ya, no me voy a enrollar más, y voy a empezar por la fragancia que me dijeron que es la bestseller de allá, y es Cannabis. Os la voy a dejar por aquí para que veáis también un poco lo que es la botellita y vamos a las notas. En las notas de salida lleva cannabis y notas verdes, lleva oud, café y tabaco las notas de corazón y las notas de fondo lleva agarbut e incienso. Bueno, esta fragancia no la he vuelto a atomizar en 2 meses, 2 meses o 2 meses y pico que me enviaron las fragancias, sigue estando en el papel. Es una pasada, pero sigue estando en el papel como si hubieses atomizado cualquier tipo de fragancia al momento. O sea, para que os hagáis una idea, si yo ahora atomizo esta fragancia en un papel nuevo o me la atomizo en la mano, esto no se me va, bueno, me llena la sala, no puedo, me saturaría el olfato. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada en cuanto a potencia. Para deciros que este tipo de fragancias tenéis que ir con mucho cuidado si no estáis acostumbrados pues a fragancias de este tipo, así con un poco de aromas que se aparten un poco de diseñador, porque os puede resultar como muy invasivas y bastante bestias. Ya os digo que esto es un pasote, ¿eh? O sea, cuesta de sacaros esta fragancia tanto de la piel como de un papel de estos secantes. Es una fragancia curiosa porque es verdad que tiene este punto de cannabis. A mí me recuerda también un poco, no sé si habéis probado marihuana de Colmaz, yo la tengo por ahí atrás. Me puede recordar también un poquito a esta fragancia. Y la chica me dijo que era la bestseller y que además era una fragancia que también usaban bastante las mujeres. Cuidado porque ya os digo que no es una fragancia fácil, o sea, es una fragancia de aquellas que mejor probadla antes porque puede resultaros bastante invasiva. Es una fragancia que es buenísima, pero ya os digo que no es para todos los públicos, porque es una fragancia que es bestia, es beast mode. En el momento en que atomicéis esto os va a llenar toda una sala con muy pocas atomizaciones, ¿eh? Esto es una bestia parda, ya os digo. Y
es para aquellas personas que estáis buscando algo más. O sea, a mí me ha gustado mucho esta fragancia, pero yo tengo otra que es mi favorita. Esta lo que me impactó. Yo creo que a mí, pocas fragancias me impactan, pero esta a mí me impactó. Yo cuando la probé pensé, Dios mío, Dios mío. Y no lo parece al principio, parece que la tengas en piel, pero es que llega un momento en que, aun probando otras fragancias, esta está por encima de todas. Esto es un perfumazo de los bestias. Por eso os digo que cuando probamos cosas de estas, luego cuando ves lanzamientos de parfum, de otras fragancias o otras fragancias de diseñador, te ríes y luego ves, pues eso, ¿no? Que son generalmente, pues, estrategias de marketing, pues, para que las fragancias duren menos y que te tengas que reaplicar. Porque, ¿qué cuesta fabricar fragancias de este tipo? Cuando pruebas este tipo de fragancias es cuando te das cuenta que nos están tomando el pelo en muchísimas otras marcas de diseñador, incluso hasta marcas nicho, porque ya os digo que esto es bastante potente. Vamos a otra. Bueno, la siguiente fragancia es Overdose. Bueno, fijaos ya, Adults Only. Y esta es una fragancia que a mí me ha encantado. Me gusta mucho cómo huele. Os voy a leer las notas de esta fragancia porque, bueno, ya cuando os lea las notas vais a flipar. Lleva oud indio, cuero de salida, luego lleva cedro, vetiver de Haití, de notas de corazón, y luego como notas de fondo lleva ámbar y lleva sándalo. Qué bien huele esta fragancia. Esta sí que me la voy a aplicar aquí. Voy a hacer una atomización. Y me la voy a aplicar porque no es una fragancia, y es curioso, porque es una fragancia que cuando veis el Adults Only, una fragancia con oud indio, pensáis, tía, esto va a ser que me va a pegar aquí una castaña. Y no. Es una fragancia que abre alcohólica, pero me refiero a licorosa. Tiene un punto alicorado. Y luego le vais a notar este oud, pero es deliciosa. O sea, es curioso porque esta fragancia yo me esperaba encontrarme un oud bastante animálico, un oud bastante difícil, una fragancia que hubiese sido de aquellas de no me puedo poner esto, muy invasiva, y al contrario, es una fragancia súper cálida, una fragancia que está justo rebajada para que estés disfrutando de este tipo de fragancia sin tener esa sensación invasiva como podéis encontrar, por ejemplo, en la de Cannabis. La de Cannabis sí que es una fragancia que ya os digo que se te mete aquí y cuesta sacarte esta fragancia de esta parte, O sea, es una fragancia de aquellas que llega un momento en que incluso a los que os gusten las fragancias Beast Mode vais a disfrutar como enanos, pero puede resultar demasiado cargante. Llega un momento que incluso estás pensando en lavarte la zona para decir que no puedo aguantar más este aroma. Además no produce fatiga olfativa, estáis constantemente o yo creo que el olfato no tiene la capacidad de fatigarse con este tipo de fragancias. Pero en cambio Overdose es una fragancia que es mucho más sutil. Y ya os digo, cuando comparamos, si veis las notas y veis este tipo de notas que pensáis, bueno, esto tiene que ser una fragancia fuerte, es una fragancia comedida. Esta es, yo creo, la más comedida de las 4 que tengo, de las 4 que me mandaron, pero es súper deliciosa. Me encanta, me encanta. Esta es una fragancia de aquellas que yo creo que voy a pedir o el aceite o creo que voy a pedir a lo mejor el perfume porque me gusta mucho. Es una fragancia que si os gustan este tipo de aromas diferentes, aromas retadores y entre comillas, porque no son aromas retadores con estos ouds pesados y animálicos que decís, esto es muy complicado, sino que entran dentro de la categoría de ouds que después luego puedes utilizar e incluso a lo mejor hay gente que si no está acostumbrada a este tipo de fragancias lo puede encontrar fuerte, pero los que ya llevamos un poco de tiempo oliendo este tipo de fragancias, yo creo que es la fragancia perfecta para disfrutar, está justo en el medio para disfrutar de este aroma así un poco retador, pero que está justo en el punto que es llevable. Y no vais a tener una sensación de que estáis invadiendo nada, sino que es una fragancia que también es como muy cálida, se va pasando a lo que sería ras de piel. Y una fragancia que es extraordinaria. A mí me ha gustado mucho Overdose. Ojo porque aquí los que estáis buscando fragancias Beast Mode, esta no. Esta es una fragancia que queda más recogidita. Beast Mode, Cannabis. Chicas, Overdose también muy llevable, sobre todo para aquellas que estáis acostumbradas a perfumería nicho, perfumería de autor. E incluso me comentó Adina, que es la chica que lleva pues My Geisha y en Valencia, que esta es su fragancia preferida. Yo la encuentro agresiva, es una fragancia agresiva, pero es una fragancia que también, pues atreveros chicas con este tipo de fragancias,
para ver qué tal. Ya os digo, es la bestseller. Por tanto, tanto Overdose como Cannabis también son fragancias llevables para chicas. La siguiente fragancia es Renaissance, que me mandaron este Dicam pequeñito, pero con este Dicam pequeñito yo tengo para años. Años, os lo digo en serio, años. Esto además es con el palito, que solo tenéis que mojar un poquito. Bueno, esto es la muestra, evidentemente. Luego también tenemos el perfume, o tenéis el atar, ¿no? Yo me lo he echado aquí también. Y es un perfume que también es súper, 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 súper invasivo. Vais a notar una fragancia bastante bestia. Os voy a leer las notas porque tiene unas notas también que son... Bueno, cuando os diga las notas ya veréis. Lleva clavo, biscotti, higos, amaretto, miel, ámbar, capuchino, bombones de chocolate con rosa. ¿Cómo os quedáis? Me encanta, súper dulce, súper gourmand. Esta es una fragancia completamente unisex, pero habrá gente que pensará que es un poquito más femenina. Para mí es completamente unisex. Puede recordaros a Tabaco Vanille de Mancera. Sí, mis compañeras Inma del canal Inmacén y también Amparo del canal El Tocador del Alma, creo que la han reseñado las dos, no sé si la han reseñado las dos. Lo digo porque si queréis más información también de otras fragancias, id a sus canales, lo dejaré también aquí abajo. Y son fragancias que realmente os van a recordar pues a un tipo de fragancia dulce, gourmand, que si habéis probado Tabaco Vanille de Mancera os puede recordar. Para mí es algo muy personal lo que voy a decir, pero a mí me gusta más esta. Me encanta cómo huele, yo creo que le da otro toque, es otro toque como más redondo, más completo, no sé cómo tendría que tener, estoy tirando de memoria olfativa, tendría que compararlas las dos. A mí, enseguida que la probé, sí que me recordó, pero ya os digo que me da la sensación como que es más densa, como que es más completa, como que está más redondeada. Huele genial, huele genial. Ya os digo que yo, por ejemplo, sería una fragancia Roses Vanille de Mancera, yo no la tengo, es una fragancia que a lo mejor pues no sería como para comprármela, pero en cambio cuando hueles esta, sí que podía a lo mejor tener un atar pues para tenerla, porque de verdad que para mí, no sé, me da la sensación de que está como más concentrada. Muy buena, muy recomendable también. Una fragancia que también os va a durar mucho, como os caiga en piel también. Ya os digo que esto a mí me va a durar la vida, me va a durar la vida. Así que súper recomendable. Vamos a la última. Bueno, la última, y me la he guardado por el final porque me encanta esta fragancia, la voy a sacar así, cuidado que no se me caiga, Carlos, que la va a salir parda, y es Troublemaker. Lo voy a dejar aquí. Fijaos qué preciosidad de botellita. Una botellita que viene en formato de atar, ¿veis? Sacáis aquí la varillita esta y luego tenéis el puntito este de aceite. Esto os va a durar la vida también. Esto dura años. Bueno, años, hasta que, no sé, hasta que uno se muera, porque es que esto es una pasada. He puesto una gotita aquí. Es una fragancia que es brutal. Me encanta. Os voy a leer las notas de esta, que las tengo apuntadas por aquí. Y esta lleva cardamomo, café, canela, coñac, pachuli, oud y vetiver. Me encanta Troublemaker. Yo creo que es la que me gusta más de todas. Overdose tiene un aroma que está muy bien. Pero cuando hueles Troublemaker, yo creo que es a lo mejor también porque va un poco con mi personalidad, ¿no? Y es ese tipo de fragancia que además rinde espectacularmente bien. O sea, tenéis que ir con cuidado con esto, es lo que os comentaba. Esto ponéis una gotita, nada, una gotita, mojáis un poquito y ya está. No hace falta poneros una gota aquí, otra, no, ya os digo, esto es una fragancia que además cuando la gente después te dice, no, a mí me gusta más el spray porque claro, proyecta más. Esto, que se supone que no debería, a ver, no es que no debería proyectar, pero son tan fuertes estos aceites que proyectan y muy bien. Entonces tenemos lo mejor del aceite, que sería la duración, que es extremadamente bestia, y que luego es una fragancia que con nada, con muy poquito vais a tener, esto no sé si son 12 mililitros, 14 mililitros me parece que son, esto os va a durar la vida, pero además es el aroma que es completamente espectacular.
A mí me gusta mucho de esta fragancia que destaca bastante el patchouli, pero todas las demás notas también están ahí. O sea, vais a encontrar todas las demás notas como muy bien conjugadas. Y es curioso esto porque a veces pues encontramos una nota que está más fuerte que la otra. Y aquí a lo mejor yo destacaría el patchouli, pero las otras notas las vais a oler todas. Y además de una manera súper bien conjugada y súper adictiva. Es una fragancia súper adictiva. Son de aquellas fragancias que como las tengáis en muñeca, vais a estar todo el rato oliendo y oliendo y oliendo. La gente os va a preguntar. Es una fragancia que ya os lo voy a decir tal cual, o sea, mi madre cuando tiene una serie determinada de fragancias, cuando compramos fragancias o cuando yo compro fragancias, que las tiene ella, no me las deja ni tener a mí, ¿no? Porque son fragancias que utiliza mucho, está súper enamorada, y Troublemaker es una de sus fragancias favoritas, tiene un montón de fragancias, mi madre tiene más fragancias nicho que yo. Entonces, generalmente mi madre, cuando ya huele alguna de estas, se la agencia. Me la acaba de traer ahora para hacer la reseña, os lo digo así, o sea, esta fragancia ya hacía días que yo no la tenía. Por tanto, son fragancias que si las podéis probar, probadlas. Son fragancias atípicas, entre comillas, me refiero a que si estáis acostumbrados a perfumería más convencional, pues habrá algún tipo de aroma de estos que os llame mucho la atención y a lo mejor no será de vuestro agrado, pero si estáis buscando cosas diferentes, yo creo que es un sitio donde tenéis que ir, es como una visita obligada, ¿no? Ya os digo que tengo ganas de cogerme el tren, irme para allá y disfrutar pues de todos los aromas que tiene allí, porque ya no solo son estas 4, si es que tiene aromas que la verdad es que tiene Lady First, creo que también tengo muchísimas ganas de probarla. Tiene otra de jengibre, sí, esta, Ginger y Tonka, donde tienen las notas de jengibre, caramelo, eucalipto, jazmín, clavo, vainilla, almizcle blanco, nuez moscada y ámbar. Y luego también tengo muchísimas ganas de probar esta que es la de cinnamon, que lleva melocotón, naranja, limón, coco, canela, clavo, tonka, madera de cedro, vainilla, almizcle, resina, sándalo. Bueno, tienen fragancias que la verdad es que cuando entréis en su Instagram vais a alucinar porque tendréis ganas de probarlas todas. Pues muy bien, chicos, chicas, me alegra mucho de traeros a veces estos vídeos un poco diferentes, con marcas un poco diferentes, para que tengáis pues esas aproximaciones a cosas que pues generalmente no es lo que se encuentra por ahí. Así que nada, si alguien las ha probado también me lo dejáis en los comentarios, que así la gente que vaya entrando pues va a ver pues si las habéis probado, qué os parecen, cuáles son vuestros gustos y tal. Y nada, chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, chicos, chicas, para el final Marvel tengo que deciros que he podido coger todas estas de Zara, que son la Universal Oud, también la Ancestral Papyrus, que está por aquí, la Leather Jardin, esta, y después luego por último la Incense Sunset. Esta es una línea que salió, yo no la pude coger, no hubo manera de comprarlas. Me faltaba una, después luego no había manera de pillarla en stock y al final las he podido comprar las 4 online, o sea que a la que pueda pues haré la reseña de estas. Son fragancias diferentes, son fragancias un poco más oscuras, van por otro rollo y yo creo que va a ser una reseña que también os va a gustar. A la que las pruebe, la reseño, ¿vale? Pues chicos, chicas, que nos vemos en un próximo vídeo. Besotes, chao.